Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola, hola, sean ustedes muy bienvenidos al nuevo capítulo de Dementes Conectados. Estamos muy contentos, conectados. Ni el nombre. Ni el nombre. Y no lo corten, así estamos en su programa de la mañana. Bienvenidos a hoy. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Creo que me falta un poco más de café. Bienvenidos, Basti. Gracias. Hola, buenos días. No se preocupen, este es su podcast de siempre, de Mentes Conectadas, y nos da muchísimo gusto poderlos saludar. Ya saben que aquí el TDA de pronto se manifiesta, pero eso no nos quita la jocosidad y la sabrosura. Y yo saludo con mucho gusto a Rodrigo para que Carla se concentre un poco. Rodrigo, Que buenos dijeron, días. ya nos equivocamos de podcast, pero no. Somos nosotros todavía. Pues mucho gusto de estar de nuevo en este segundo episodio de la 4ª temporada. Y bueno, vámonos a nuestra nueva sección, Zona de Desconexión. Bueno, pues el Carla, día de hoy, sí sabes de qué se trata, ¿verdad? Ya sé de qué se Ok, trata. ok, Ya bueno, sí. hoy ya vengo concentrada, Muy bien. ya sé qué onda. El día de hoy a mí me gustaría hablar de la normalización en la violencia. A mí me desconecta y me descoloca por completo cómo se puede llegar a normalizar ciertas interacciones que son sumamente violentas. El otro día venía en un avión con mi hija y mi esposo y nos tocó ver a una señora. ¿Tú venías manejando, no? Sí, yo manejaba. Ok. Yo soy la piloto. Y nos tocó ver una señora que golpeó a un bebé de cerca de 2 años. El bebé estaba siendo bebé, o sea, estaba hablando, corriendo, trataba, o sea, porque se iba y venía en el pasillo del avión. Y entonces la señora, muy enojada, le pega y yo en ese momento me metí. O sea, la verdad es que sí me metí, solo lo volteé y le dije, es un niño. O sea, entonces como que ella se empieza a justificar y lo que yo quiero decir hoy es eso. O sea, hemos normalizado que a lo mejor la educación tiene que implicar violencia, golpes, y no nada más hablo de las madres o de los padres, hablo en general. También cuántos maestros vemos que también violentan a los alumnos y además se justifican como si fuera una broma. Acaba de pasar también un caso así en mi hija, que un maestro la violentó en clase enfrente de todo el mundo y le dijo pues que él la amedrentó en plan, yo te puedo hacer la vida imposible, ¿no? A una adolescente y ella se quejó, puso límites, lo hizo muy bien, pero la autoridad siguiente justificando como, ay, fue una broma. No, señores, las bromas solo son bromas si se sienten graciosas para los dos lados. Si no, no son bromas, son violencia y está injustificado, ¿sí? Entonces, pues, ojo. Pues muy bien, vámonos al tema de hoy. Dolor crónico. La epidemia que normalizamos. ¿Te duele todos los días? Aunque los doctores te dicen que todo está bien. Hoy hablaremos de dolor crónico junto a un gran invitado. En este episodio te vamos a explicar por qué duele aunque tus estudios salgan bien. Cómo el dolor te cambia el humor, el sueño y la vida. Y qué puedes hacer hoy para empezar a recuperar el control. Porque entender el dolor es el primer paso para que deje de controlar tu vida. Como ya escucharon, el tema de hoy es dolor. Y bueno, aquí solemos padecer un poco. Mande. Y nos acompaña el doctor César Josué Sánchez Molina, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en anestesiología por el Hospital General Dr. Manuel G. González, con una alta especialidad en algología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene un diplomado en intervencionismo en dolor avalado por la Universidad Panamericana y un diplomado en anestesia regional por la Anestesia Regional de Monterrey, con aval en el CNCA, Colegio de Anestesiología del Estado de Nuevo León y la Sociedad Latinoamericana de Anestesia Regional. Bienvenido, César. Bravo, bienvenido. Muchísimas Bravo, gracias. todo eso. Gracias. Sí. Suena mucho, pero en realidad no es tanto. No, cómo no, cómo no. No, un placer que nos acompañes y más en un tema como tan sensible que creo que es uno de los temas que más une a las disciplinas, ¿no? Es como tiene que ser algo muy interdisciplinario porque no podemos quedarnos únicamente con intentar mejorar la parte física sin ver la parte mental, ¿no? Claro. De hecho, es sumamente importante, digo, y la verdad es que creo que es algo que conocemos todos, ¿no? O sea, todos en la vida hemos experimentado dolor,
pero desafortunadamente a la hora de poderlo platicar es bien difícil que podamos nosotros darle una definición. De hecho, si nos ponemos a pensar así, ¿cómo definirías el dolor? Justo eso Está te iba a como bien preguntar, ¿qué es? complicado. O sea, ¿cómo se define como médico el dolor? Claro, fíjate que el dolor siempre lo mencionamos así como, ay, pues como si te hubieran golpeado, como si te quemaras, como si te ardiera, pero la realidad es que va un poquito más para allá. Y ahorita me quedó súper claro acá con la experiencia de desconexión. Precisamente, ahorita que Carla mencionaba esto de la violencia, cómo la hemos normalizado, hablamos del dolor como una experiencia, ¿no? Es una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada o no a daño tisular. Entonces, como un golpe, ¿no? A veces podemos decir, no, pues todos entendemos, te golpeas con la mesa y sabes cómo te va a doler. Pero a veces, incluso sin tener una lesión, las personas lo pueden definir así. Y va de la mano con este tipo de experiencias. Cuando las bromas no se sienten agradables, cuando la experiencia lleva un trasfondo como más de violencia o de que te hace sentir mal, todas esas cosas se van guardando como en el cuerpo, ¿no? A veces el dolor funciona como un sistema de alarma, ¿no? Nos alerta de, ya te estás quemando, ¿no? O ya estás sintiendo demasiada presión. Pero cuando este dolor se vuelve crónico o ya no es tan funcional, ahí comienza a haber problemas, ¿no? Personas que hace años tuvimos una lesión y ahorita todavía nos duele o nos impide hacer cosas. Por eso es muy importante, ¿no? Ahí les hablan, ¿no? Digo, también quiero que nos cuentes un poquito, César, acerca de la algología, ¿no? O sea, digo, es una especialidad que poca gente conoce y que, de hecho, cuando se habló del tema de poderte invitar, sí, y aquí también había como un desconocimiento. de algo? Sí, la algo? verdad no O sea, sabíamos, ¿eh? Yo en lo claro. personal Yo tampoco. no tenía idea. Entonces queríamos saber acerca de esta alta especialidad, que pues, ¿cuándo cambió? ¿Se llamaba de otra manera antes? ¿Cuándo cambia? ¿Qué tantos hay en el país? Aquí en la ciudad, más o menos, ¿cómo estamos en este tipo como de especialidad? Para ver también cómo andamos de protección, ¿no? Claro, de hecho, fíjate que está bien interesante porque esto inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la verdad es que en ese tiempo, cuando volvían los soldados de la guerra, llegaban con lesiones, ¿no? Amputaciones, dolor crónico secundario a las lesiones que vivían en la guerra. Y entonces no te explicabas porque si una persona ya no tiene un brazo, ya no tiene una pierna, ¿por qué le sigue doliendo? En ese tiempo había muy poquitos medicamentos o maneras de poderlo tratar, entonces se utilizaba mucho metadona, morfina, y comenzaba a haber estos cambios en cuanto a las personas se volvían adictas ahora a estos medicamentos. Entonces, los primeros que comenzaron a tratar el dolor pues fueron precisamente los anestesiólogos, porque somos los que utilizamos los opioides como apasto. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzamos a ver que no solamente era el manejo del dolor a través de medicamentos, de que teníamos que hacer rehabilitación física, se integraron psiquiatras, se integraron enfermeras, se integraron trabajadores sociales a todo esto para poder brindar un manejo más completo del dolor, ¿no? Aquí en México llegaron los primeros algólogos allá por los años 80, cuando llegó el primer cargamento de morfina a México. La verdad es que si te pones a pensar son bien poquitos años, ¿no? O sea, bien poquitos años en que tenemos abasto de medicamentos que se pueden utilizar para dolor severo, dolor Y muy suponiendo intenso. que haya abasto, porque luego ya ves que en el sector público es lo que menos no hay, tenemos ¿no? nada, Sí, ¿no? sí. Sí, claro. Y la verdad es que justo esto pues nos ha ayudado a que podamos tratar a pacientes que tienen enfermedades que desembocan en un dolor que no se puede tratar con medicamentos simples o que estos medicamentos ya les ocasionan demasiados efectos adversos, ¿no? ¿Cuántos somos? Somos bien poquitos, ¿no? O sea, yo salí hace muchos años ya, como unos 15 más o menos. Oye, eres muy Pero- tragaños. No, Te bueno, ves muy espérate. joven. Bueno, esto Aparte, es Botox, salió hace ¿eh? 15 años, pero es mucho más chico que nosotros. Mira, pues, te lo voy a poner Que nosotros, ¿quién sabe? Sí. te lo voy a poner así. Cuando llegué, me estaba enterando que cuando Rodrigo salió, él iba entrando a la medicina. facultad. Entonces, Imagínate. imagínate. Ok. Bueno, y somos bien poquitos, ¿no? En realidad yo creo que seremos alrededor de unos 600 en todo el país.
O sea, en todo el país apenas sabemos 600 personas que nos dedicamos por completo al dolor. ¿Qué es eso de algólogo? O sea, ¿por qué algólogo? Ok. Viene de la raíz latina, ¿no? Algos es dolor. Precisamente. Yo tenía otra. ¿Por qué a ti te interesa? Siempre les pregunto a los médicos que vienen por qué se fueron a esa especialidad o alta especialidad. O sea, me parece muy interesante que desde tu parte como personal hayas elegido justo eso en la parte profesional. ¿Por qué? La verdad es que fue una razón sumamente personal, ¿no? Justo cuando yo iba saliendo de anestesiología y que no sabía a qué me iba a dedicar, mi abuelo se infartó, ¿no? Y la verdad es que está bien, duró infartado una semana y no le pasó nada. Wow. Pero justo después, pues tenía dolor de rodillas y no había manera de poderlo tratar por los medicamentos que estaba tomando para el infarto. Entonces, como que me preguntaban a mí, porque del lado de mi mamá soy el primer médico, y yo, pues, no sé, paracetamol, ketorolaco y luego ya no sé digan qué paracetamol sigue, los ¿sabes? médicos, de verdad a uno le cae mal cuando dicen paracetamol. Güey, cuando te dicen paracetamol es como, no tiene nada, señora. Ajá, exacto. No, sí. pero a ver, ojo. A ver, el paracetamol es un medicamento que no tiene tantas interacciones como pueden tener otros y tampoco tantos efectos secundarios. Entonces, en realidad, cuando se deja paracetamol es... No, son como tic-tacs el paracetamol. Bueno, para Sí, ella bueno, que es bastante... Vamos a hablar de adicción al ratito. Ay, perdón. No. Claro, o sea, paracetamol, como dice Rodrigo, es nuestro caballito de batalla porque nos ayuda para dolores leves y moderados y prácticamente tiene muy poquitas interacciones. Sin embargo, no es como tic-tac tan fácil, ¿no? O sea, el tema es que sí tiene una dosis tóxica bien bajita, entonces no podemos tomar demasiado. ¿Cuánto es la dosis bajita? 3 gramos, 3 gramos es como lo por día. máximo. ¿Cuántos son día. 3 gramos? ¿En pastillas cuánto? 6 de 500 No, mililitros. eso es un chingo, no marches. Ajá, Por día. Por día. Ajá. Digo, mucho. Nos podemos subir hasta 4 gramos por tiempos cortitos, pero la realidad es que pues no es lo ideal, ¿no? Porque además de eso no te va a ayudar para dolores más fuertes, ¿no? Entonces, sí está bien para un escaloncito bajito, pero más para arriba necesitamos mejores medicamentos. Y respecto a la pregunta, o sea, ya no sabía a dónde llegar. Después de ketorolaco dije, pues es que quién sabe a dónde voy, ¿no? Y dolor es precisamente uno de los cursos de alta especialidad a los que te puedes derivar después de anestesiología. Entonces dije, pues vamos para allá, ¿no? Y precisamente el lugar en el que lo hice tiene la gran ventaja de que también hacemos cuidados paliativos, que también es una de las grandes cosas que me empezaron a gustar, pero hasta que llegué ahí, la verdad es que no lo conocía. Te gratifica tu trabajo porque al ser algólogo todo el tiempo convives con el dolor y con no un dolor poquito, o sea, un dolor crónico de situaciones de enfermedades muy cabronas, o sea, ¿te gratifica o cómo obtienes tú eso? Muchísimo, de hecho, o sea, necesito un psicólogo para eso. Me gusta demasiado, en realidad sí me gusta mucho lo que hago, tanto que ahora ya anestesiología, la verdad es que no es como mi fuerte, precisamente porque creo que hay personas mejores y a mí me gusta mucho más tratar el dolor, pero porque precisamente llegando, y esta es una gran historia, ¿no? Llegando a nutrición, donde yo hice dolor y paliativos, hay maestrantes de psicología en medicina conductual. Y ahí fue donde descubrí la psicología por primera vez en la vida. Digo, en la carrera lo conocí, pero no me encantó tanto. Y ahora que lo vi en vivo, pues creo que no sabía de qué se trataba. Y de hecho, la primera cosa que me pasó ahí fue que en mi primera consulta, una paciente comenzó a llorar porque estaba muy desesperada de que el dolor no se aliviaba. Y la verdad es que ya no sabía yo qué hacer. Entonces salí a una salita donde nos esperaban los psicólogos por cualquier cosa que se necesitaba y nuestro doctor que nos supervisaba. Y le digo, Anita, por favor, ayúdame. Y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, pues es que la paciente está llorando y no sé qué hacer. No puedes hacer que deje de llorar. ¡Wow! O sea, sí, qué maravilla, sí. ¿Sabes? Imagínate llegar a un curso de alta especialidad después de muchos años de medicina y no saber qué hacer. Entonces, a partir de ahí me enamoré de las cosas que hacen los psicólogos y fue cuando entendí de qué se trata lo que yo hago, ¿no? O sea, no solo medicamentos, sino más bien ver al paciente en todo el entorno, que eso es algo que a veces se nos olvida, y comenzar a ver que a veces no es el medicamento el que das, ¿no? O sea, la realidad es que ahí en nutrición tienen una frase muy linda, que es el mejor tratamiento de un paciente es el médico. Y no porque nos queramos creer mucho, sino porque no, eso no pasa, no lo hemos visto no pasa, aquí. No somos egocéntricos, no, nada. No, sino más bien la relación que formas con el paciente es lo mejor. O sea, si tú tienes una buena relación con un paciente,
tanto él se va a beneficiar de lo que tú le brindes, como tú vas a poder hacer mejores cosas para él, ¿no? O sea, viéndolo ya más entero, no solamente dónde le duele. Claro, y eso es como más general, ¿no? O sea, se refieren al médico, al psicólogo, al nutriólogo, o sea, todo aquel profesionista de la salud que tiene un contacto con la gente. Claro. El escuchar hace toda la diferencia. La ¿no? relación es lo que cura muchas veces. Sí. Sí, claro. Pues bueno, hoy vamos a romper un mito que ha causado mucho sufrimiento en silencio. La idea de que el dolor es solo una señal física de que algo se rompió y que si los estudios de laboratorio o gabinete están normales, entonces el dolor está en la cabeza del paciente. Como especialistas en la salud mental, nosotros tenemos como esta parte de ver constantemente cómo el dolor físico y emocional van muy de la mano. Imaginemos que en su casa el sistema de alarma está prendido todo el tiempo y que está a máximo volumen y este sistema de alarma está prendido sin que haya un intruso adentro. Eso es lo que pasa con el cerebro y con la médula espinal cuando el dolor se hace crónico. El sistema se vuelve muy sensible y aprende a perpetuar el dolor a través de situaciones como mecanismos como la neuroplasticidad, que ahorita vamos a aprender un poquito de eso. Para entender cómo se apaga esta alarma, pues para eso tenemos aquí a César. Entonces, César, para quienes nos escuchan y llevan muchos meses o años con dolor crónico, que ningún analgésico común les quita, ¿qué significa que el sistema nervioso se haya sensibilizado y por qué el dolor se independiza a veces de la lesión original? Fíjate que este es un tema sumamente importante porque habla mucho de neurociencias. Digo, y aquí voy a entrar en la parte aburrida, ¿no? Porque es la parte más de ciencias. Precisamente que cuando nosotros tenemos una lesión, esta lesión no solamente viene dada por el daño en el tejido, ¿no? Y la liberación de neurotransmisores o de señales nerviosas, sino que con el paso del tiempo, si la lesión se perpetúa, comienzan a haber cambios en las neuronas que empiezan a sensar estímulos más chiquitos, ¿no? Incluso hay personas que con el simple roce de la piel comienzan a tener mucho dolor, ¿no? Y dolor distinto a lo que te imaginarías. No solamente es dolor físico en el músculo, sino también ardor, calambres, piquetes, hormigueo, sensación de frío, ¿no? Como si te quemara. La realidad es que justo así es como funciona la neuroplasticidad. ¿Qué es lo que hace? Comienza las neuronas a tener conexiones a otros lugares que normalmente no tenían. ¿Y qué es lo que ocurre? Al haber más conexiones, comienza a haber más zonas que duelen, incluso zonas que ya están alejadas del lugar donde estuvo la lesión inicial, incluso zonas que se pueden sentir en otro lugar muy, muy distante, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es muy importante? Porque precisamente este dolor no mejora con analgésicos simples. O sea, un paracetamol no te va a ayudar tanto. No ayuda para nada. No vamos a discutir. Un paracetamol no te va a ayudar tanto. Medicamentos simplones como los que manejamos la mayoría de los médicos, como los analgésicos no esteroideos, AINES, ¿no? Yo uso ketorolaco para todo. No marches. Exacto, y ketorolaco funciona Tanto, muy bien, así. pero tiene muchas cosas que no están tan padres, ¿no? Pues aquí ando. Aquí ando. A ver cuándo. Vemos hasta cuándo. Sí. Vemos si acabamos la temporada. Sí, y ahí entran otros medicamentos que son necesarios en un momento agudo, ¿no? O sea, existen los opioides, pero con opioides siempre hablamos de muchos riesgos de efectos adversos y riesgos de adicción. Y luego, el tema es que estos medicamentos se pueden usar, pero por poquito tiempo, para cosas muy específicas, porque después tiene tantos efectos adversos que ya no es funcional. Y ahí es donde entran medicamentos más interesantes, como los antidepresivos, anticonvulsivos, otro tipo de tratamientos. Pero también hay cosas más nuevas, ¿no? O sea, cosas que no necesariamente implican fármacos, como tratamientos conductuales o rehabilitación física. Muy bien. Oye, sabemos que el estrés crónico, la ansiedad o los traumas del pasado mantienen también a este sistema nervioso autónomo alerta constantemente, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo impacta el estado emocional y mental en un paciente con un umbral del dolor físico o en el dolor que experimenta día a día? Impacta en todo. La verdad es que justo esa es una de las cosas que cuando yo doy consulta es lo primero que intento buscar, ¿no? Ya una vez que me contaron dónde está su dolor, qué es lo que está ocurriendo, hay que ir a investigar todo lo demás. Lo principal que se presenta, bueno, ustedes lo saben, depresión y ansiedad, ¿no? O sea, estas personas que están con estos problemas, la realidad es que lo siguiente que ocurre es que están muy vigilantes.
comienza a haber hipervigilancia, comienzas a estar muy, muy atento. Si tú la manera de poderlo ayudar es quitar el foco a esos síntomas y de esa manera el dolor disminuye bastante, ¿no? ¿De qué otra manera impacta? Bueno, cada que nosotros tenemos estos emociones que pueden ser consideradas negativas, nosotros vamos a experimentar una mayor sensibilidad al dolor. Este dolor comienza a generar conexiones nuevas, y precisamente eso hace que el dolor se expanda, o sea, esté más intenso. Uh-huh. Perdón. Para quien no Como sé, primaria, es que ¿no? estoy levantando la mano para hacer preguntas. Oye, me llama la atención dos cosas. ¿Quién te deriva a ti a los pacientes? O sea, si son tan poquitos, yo creo que ha de haber médicos bien güeyes que no saben a quién deriva. O sea, ¿quién te los deriva? Es una pregunta y ya estoy haciendo mi lista. Y la otra es, en el sector público hay algólogos, porque... Digo, si sí los hay, me imagino que ha de haber bien poquitos, y si para ir con el familiar me tardan 3 meses, ahora para ir con un algólogo me morí, gracias. Claro, no, es una pregunta excelente, vaya. Somos bien listillos. Sí. Justo, ¿quién me manda a los pacientes? Fíjense que últimamente los pacientes me llegan por muchas referencias de cuando ya les dieron medicamentos, sobre todo los primeros 2 escaloncitos que manejamos de medicamentos para dolor, que es paracetamol. No, y bueno, Aines. ya me hartó el paracetamol. Este episodio se va a llamar paracetamol, güey. Okay. No, abajo el paracetamol. Cuando ya llegaron, cuando ya Ya no funcionaron ya no esos. funcionaron estos medicamentos, es cuando los médicos ya no saben qué más hacer, ¿no? Y empiezan a hacer cosas como bien desagradables, al menos para mí, ¿no? ¿Cuáles son? Combinar 2 o 3 medicamentos. ¿Y qué es lo que ocurre? Los pacientes comienzan a tener efectos adversos. El principal, y que eso queda así súper bandera roja, es empiezan a sangrar. Los pacientes empiezan a sangrar y empiezan a tener muchos problemas. Y ahí es cuando ¿Sangrar? llegan conmigo, Ketorolaco. del estómago. No, El no, ketorolaco no. más de 5 días, No, bueno. sangrado seguro. Bueno, Todo continúen es con tubo tus- digestivo. Ajá. Yo no tomo, a mí no me da. Yo no tomo ketorolaco, yo me voy directo al tramador. No es cierto. Y entonces llegan los pacientes conmigo con ya demasiadas complicaciones, ¿no? La otra es, ¿cuándo más llegan con nosotros? Pacientes en los que ya no sabe nadie más qué hacer, ¿no? O sea, ya le di esto, ya lo operé. Llegan incluso hasta cirugías y el dolor no mejora, ya no sé a quién mandarlo, busquen a un algólogo, ¿no? Y ahí es cuando llegan los pacientes con nosotros. ¿Existen clínicas en el sector público? Sí, claro, en hospitales grandes, En desafortunadamente. San Luis Cero hay una... En San Luis hay, hasta donde tengo entendido, hay 2 clínicas. Una es en Hospital Central, que justo se dedican a cuidados paliativos, medicina del dolor y también hacen intervención. Y la otra es en el ISSSTE, que ahí también se dedican a clínica de dolor y cuidados paliativos. En otras instituciones la verdad es que no sé, pero al menos aquí en San Luis sabemos, hay 2. Y hasta donde tengo entendido también va a haber una de cuidados paliativos pediátricos que se relaciona bastante a manejo de dolor crónico, manejo oncológico en el Hospital Materno Infantil. Sin embargo, hasta donde sé, pues ahí va en formación. Unos pedillos. Unos Bueno, cosillos. si el sistema nervioso ya aprendió a perpetuar el dolor a través de la neuroplasticidad, la buena noticia es que también puede desaprenderlo. Claro. Entonces, más allá de estas infiltraciones o de los fármacos tradicionales, ¿qué herramientas o terapias utilizas en algología para calmar este sistema hipersensible? Ok. Bueno, hay bastantes terapias que se pueden utilizar. Ay, pero Rodrigo, las trae que- unas preguntas hoy bien complicadas. De ver. Todavía no la termino de procesar, Espero que me güey. haya pasado o sea, La el de antes, escaleta, así como para sí. que lo pensara, Sí. porque Que si lo no pasen. se lo va a Sí. Es un experto, no necesita. Sí. No como necesita estudiar ustedes. nada. Ok. No, claro. Él nació preparado. Exacto. Hay un montón de terapias que utilizamos, pero las que en realidad tienen evidencia precisamente son las terapias cognitivo-conductuales. Y hay varias olas que se pueden utilizar. La verdad es que justo la terapia cognitivo-conductual es un tipo de psicoterapia breve en la que podemos lograr nosotros resultados de manera muy rápida. Desafortunadamente, si el paciente no tiene oportunidad de hacer cambios al estilo de vida, estos resultados también se pierden rápido, ¿no? Pero exactamente a partir de ahí comenzaron a haber nuevas terapias. Una excelente que utilizamos para dolores crónicos que no podemos tratar con medicamentos es la terapia de reprocesamiento de dolor. ¿Y de qué se trata? Pues de enseñarle al cuerpo
precisamente a nuestro cerebro, que es el que guarda las señales de dolor, a aprender nuevas cosas que nos puedan ayudar a disminuir el dolor. Y cualquiera se imaginaría de, bueno, pues tengo que estar en un sofá con alguien atrás escuchándome. No, básicamente se trata de poder enseñarle a nuestro cerebro de que no está en alerta, que no estamos en peligro, que la realidad es que estas sensaciones que sentimos son sensaciones normales y poder hacer un compromiso de que, bueno, a ver, tengo dolor, el dolor está aquí y va a seguir el día de mañana. Tengo que saber que va a seguir. Al saber que voy a tener dolor por un buen rato, eso le quita ya como el miedo, ¿no? El miedo de que, me dolerá mañana, no me irá a doler. No, sé que me va a doler, pero aún así tengo que hacer cosas. Y nos enseña a planear, ¿no? De decir, bueno, mañana yo tengo una fiesta y quiero ir a esa fiesta. No me voy a levantar al día siguiente de a ver si me siento bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir planeando mi día, de manera que en la mañana yo me despierte, haga mis ejercicios para poder estar más móvil, tome mis medicamentos, comience a ver cuáles son mis emociones y las vea desde un punto lejano, ¿no? O sea, no soy estas cosas que estoy sintiendo, ¿no? Y a partir de ahí, poder hacer nuestro día a día de manera más funcional. ¿Es lento? Pues sí, a lo mejor no es tan rápido como quisiéramos, como tomar un medicamento y que se nos quitara, pero la realidad es que a largo plazo es lo mejor que tenemos. ¿Sale? Pues bueno, es algo fascinante, ¿no? Saber que el dolor no es tanto una debilidad, es una realidad neurológica, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, el cuerpo tiene la posibilidad o la capacidad de sanar y de reconfigurarse, y con esta terapia o este tratamiento interdisciplinario, definitivamente. Adelante, vas. El profesor Longaniza. Oye, y es que voy a ser muy burda, ¿no? Pero pues así soy yo. ¿Y las drogas? Las drogas funcionan. Yo, la verdad, yo me imagino, dije, bueno, sí, ya como... ¿Te refieres a los medicamentos? O... No, claro que no. No, o sea, que su motita, o sea, okay, ¿en qué momento? Peyote también Peyote, decían. o sea, sí hay un momento donde ustedes como médicos, especialistas en el dolor, Proponen. lo sugieren, lo derivan o no. Yo había hablado, Claro. había escuchado del CBD que para el dolor. Claro. De hecho, sí, o sea, está en Para ir a comprar investigación. ahorita, digo, para una tarea. De una, ¿no? Sí. Claro, la verdad es que sí, y está indicado en ciertos escenarios muy, muy marcados, ¿no? La realidad es que cuando nosotros vemos al dolor lo tenemos que ver desde un contexto bien, bien amplio, ¿no? Y hay algunos pacientes que se van a beneficiar de este tipo de sustancias. La realidad es que nosotros en el hospital, como es un hospital escuela, estoy hablando de Ciudad de México, cuando vivía allá, en este hospital escuela intentábamos probar muchas cosas, ¿no? Dentro de las terapias que hacemos, una de las más burdas es la ketamina, que seguramente la han escuchado, ¿no? Eso está muy de moda en Estados Unidos ahora. ¿La qué? Funciona. Ketamina. ¿Qué es eso? Una droga. De hecho, les va a sorprender un poquito, pero es un medicamento que se comenzó utilizando como anestésico veterinario, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezó a utilizarse para humanos. ¿Qué es? ¿Estimulante del sistema nervioso? Es un inductor. Precisamente pues como te duerme un poco, por así decirlo, pero es un tipo de hipnosis como muy especial. ¿Por qué? Porque te disocia. O sea, tú puedes estar aquí, puedes tener algunas reacciones, incluso las personas no dejan de respirar, si tú les preguntas cosas te pueden responder. Como una caguama. Pero pierden completamente. Exacto. Igualito. Y también la sensación de bienestar, ¿no? Te despiertas y te despiertas con mucho bienestar. La gran ventaja es que esto ayuda para estados muy crónicos, como depresión crónica. Da ciclos de ketamina y con esto puedes aliviar un poco el malestar. La otra es que precisamente tiene un mecanismo farmacológico muy especial y ayuda bloqueando unos receptores específicos que se llaman NMDA. Y precisamente estos receptores están involucrados en dolor crónico, dolor con sensación de piquetes, calambres, ardor, quemazón, dolores raros, ¿no? Precisamente al bloquearlos, bloquea estas sensaciones y el dolor mejora bastante. Y lo puedes ver desde el inicio. Ahora bien, está muy de moda en Estados Unidos, sí, pero no tiene una evidencia tan fuerte que lo avale para todas las personas. O sea, hay que considerarlo, individualizarlo ¿Para bastante. quién sí? En personas que no mejoran con medicamentos, es una tercera, cuarta línea de tratamiento. O sea, no es de inicio vas a ketamina, tercera, cuarta línea de tratamiento y cuando tienes cosas asociadas. Aquí siempre intentamos dar así como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Si tu paciente tiene depresión, ansiedad o tiene alguna otra cosa, lo intentamos, ¿no?
Sí, Qué está muy interesante. padre. Oye, pero también luego la gente nada más se droga, ¿no? Por el dolor. O sea, por ejemplo, el de Friends se murió por eso. existen las personas que se drogan. Sí. Yo de aquí no conozco a nadie. No, y exactamente, y es una realidad bien importante, pero además de eso, o sea, todo esto también tiene un trasfondo, o sea, te drogas por alguna razón y muchas veces la razón es aliviar el dolor de alguna manera. Incluso lo charlábamos acerca del tramadol, ¿no? Como el tramadol, al ser un analgésico, ayuda bastante para dolores importantes y sin embargo tiene un mecanismo en el cual también funciona como un antidepresivo y te comienzas a tramadol? sentir mejor. Sí, claro. Yo tengo pacientes que al día, o sea, que ya son adictos al tramadol, al día se toman 4, 6, 8, así. No marches. Sí. Sí. Y precisamente al sentirte mejor, eso ayuda a que tu dolor disminuya. O sea, y también es un disparador para que las personas digan, bueno, con esto me siento mejor, me alivio el dolor y comienzan a consumir mal. O sea, el camino entre tomar un medicamento y volverte adicto está bien largo, ¿no? O sea, tienes que empezar a hacer mal uso, abuso, y una dependencia de este medicamento. O sea, en este camino tú puedes detectar a tu paciente que está usando el medicamento para otra cosa que no es. Pero sí. ¿Verdad? Tenemos muchas dudas. Espérate, Claro. Rodrigo, No, espérate. y el porcentaje de adicción a los analgésicos a veces es mayor que a otros medicamentos. Claro. Y la gente no lo ve, o sea, no lo ve así es como... El Oxy, ¿no? No me quiero hacer Sí. adicto, de repente dicen a los antidepresivos. Cosa que no pasa, ¿no? Sí, ya eres adicto a otra cosa Los y no te has dado antidepresivos no cuenta. generan adicción, pero los analgésicos sí. Oye, te iba a preguntar, ¿tú no eres maestro? Era. Sí, porque de verdad, ¿nos tienes así? Sí. O sea, Sí. porque explicas muy bien, como muy, o sea, pausado bien. Yo creo que sí deberías de tomar en cuenta el ser maestro. Pero bueno, ya. Oye, yo quería preguntar Gracias. en concreto del CBD. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer y hubo quien ya falleció, pero hubo quien nos decía, es que el CBD es buenísimo para el dolor. Tenía una metástasis acá en su columna. Entonces, y tenía mucho dolor. ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? ¿Qué? Claro, CBD también es un tema que me apasiona muchísimo porque precisamente tuvo un boom hace unos años y la gente lo quería utilizar para todo. Pero CBD tiene unas cosas muy interesantes, específicamente estamos hablando de cannabinoides. Los cannabinoides los uso mucho en cuidados paliativos y precisamente los uso porque tienen varias ventajas. Cuando un paciente tiene cáncer, comienza a tener problemas para dormir, problemas de apetito, comienza a tener mucha fatiga, dificultad, a veces insomnio, a veces demasiado sueño, y dolor que no se alivia con cosas, con medicamentos que utilizamos. Entonces, el CBD justo nos da apetito, nos ayuda a dormir mejor. Exacto, nos da el monchis, precisamente. No, digo, me han dicho. Y la gran ventaja es que es una sustancia sumamente noble. ¿Por qué? Porque no tenemos receptores en el sitio que controla la respiración. Entonces, una sobredosis de CBD, o sea, se ve como quedarte dormido en el sofá, ¿no? O sea, la verdad es No que te va a fuera de matar. eso no te va a matar, ¿no? La gran desventaja de esto es que es un analgésico muy, muy pobre. La verdad es que como analgésico no nos funciona tan bien, pero sí ayuda en las cosas que impactan en el dolor, como cuál, la falta de sueño. O sea, esa es de las primeras cosas que investigamos. Cuando tenemos dolor crónico, algo que ocurre es que ya no dormimos bien, ya no dormimos suficiente tiempo, o el otro escenario es no descansamos lo suficiente. O sea, dormimos, pero nos despertamos súper cansados. Y eso hace que el dolor sea más intenso. Entonces, ahí es donde el CBD tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a disminuir el dolor. Pero como analgésico por sí solo no funciona. Pero no a granel, o sea, tú les dices, ¿sabes qué? Va a ser así a tal hora o así. Claro, de hecho hay como esquemas de tratamiento ya muy identificados. Aquí el problema es la regulación. En México tenemos unas regulaciones, pues, Muy chafas. ineficaces para cierto tipo de dolor. La verdad es que no nos ayudan demasiado y la gran desventaja es que esta industria aquí en México está muy en pañales, entonces no podemos decirle a alguien toma tantos miligramos porque la mayoría del CBD que ves viene en un botecito ámbar y no dice cuánto trae, ni cómo está compuesto, ni quién lo hizo, ni de dónde salió. Entonces muchas veces es ir tanteando el agua a los camotes, ¿no? Ujú. Bueno, lo bueno es que no se pueden morir de No. sobredosis de CBD. Exacto, sí. ¿Qué otro tipo de tratamientos para dolor así
O sea, me refiero con drogas. O sea, ¿qué otra? Dijiste keta, estamos hablando de los cannabinoides. Y una cosa que anda muy en boga ahorita, y la verdad es que de esto no he leído tanto, pero está muy padre, es LSD, ¿no? LSD yo creo que va a tener en unos años un impacto muy importante porque aquí lo que favorece es una neuroplasticidad, o sea, que nuestro cerebro reaprenda cosas o retome conexiones que antes no estaban o que necesitan estar, ¿no? O sea, el LSD es chido. Ajá, sí, claro. Para el dolor. Para el dolor. Y nos va a ayudar, o sea, para precisamente nuevas conexiones que disminuyan depresión, ansiedad, todas estas datos de hipervigilancia o catastrofización que sí nos van a impactar en el dolor, ¿no? Pues muy bien. Bueno, Carla. Bueno, a mí me parece como bien importante hablar de qué tanto a veces el dolor puede tener un componente psicosomático, ¿no? Digo, obviamente cuando hay daño tisular, pues es muy evidente, ¿no? O sea, te hiciste una fractura expuesta, pues ahí está. Pero cuando no, hay un componente que finalmente se retroalimentan el cuerpo y la mente y están en constante feedback, y es importantísimo que lo podamos entender. Siempre que hay dolor, hay que creerle al paciente. O sea, no está inventando, no lo hace por llamar la atención, no está manipulando. O sea, sí puede llegar a tener ciertos componentes, pero si dice el paciente que hay dolor, de entrada hay que creerle. No está en su cabeza, no es drama, porque no saben la cantidad de pacientes que yo he tenido, que, por ejemplo, recuerdo una paciente que tenía fibromialgia y se la diagnosticaron como hasta los 30 y tantos, ¿no? Pero entonces ya toda la familia la tenía como catalogada como la exagerada. Ay, y entonces me refería, es que pasa gente y me hace nada más un toque y me duele. Y entonces cuando yo digo me duele, la gente me dice, ¡ay, qué exagerada! Pues claro, si no entiendes que en realidad sí puede pasar que con un simple roce le duela, lo invalidas. Y es un tema que afecta muchísimo. Hay una constante biorretroalimentación, pero de entrada creámosle a nuestros seres queridos, creámosle a nuestros pacientes. Si dice que le duele, le duele. Y pensemos, por ejemplo, en una migraña, ¿no? O sea, que tenemos migraña crónica, pues ahí sabemos que la migraña se ve como asociada con más estrés. Si tienes menos sueño, si tu calidad de sueño fue mala, pues vas a poder tener más migraña. O sea, estamos en constante correlación. Entonces, no es que lo esté inventando, no es que lo esté sacando de la nada. Créale a los pacientes. La mente no inventa el dolor, pero sí participa en su modulación. O sea, sí también, por ejemplo, cuando un niño se pega muy fuerte y le duele, o sea, que es evidente que se dio un madrazo y nadie lo pela y nadie le contiene, le sostiene, le va a doler. O sea, como no genera esta conexión, no genera esta oxitocina que reduce la sensación de dolor. Entonces, también tiene ese componente biopsicosocial. Entendamos el dolor con estas tres como vertientes que están en constante retroalimentación. Ahora, invalidar lo chinga todo. O sea, para el paciente no es, ¿cómo decirlo? Invalidar solamente va a ir incrementando la sensación de aislamiento, y eso está muy, muy, muy relacionado con los circuitos de dolor físico. O sea, el cerebro no entiende de que es dolor social. El cerebro siente dolor. Y entonces, cada vez que se le invalida al paciente, vamos a estar perpetuando la sensación de dolor porque se siente más ajeno, se siente más aislado, y eso inmediatamente va a ir incrementando el dolor, y viceversa. Cuando hay una relación empática con el dolor, cuando se contiene, cuando se sostiene, el dolor va a ir en decremento, o sea, va a disminuir. Entonces, pues es indispensable que podamos validar el dolor, porque si no se hace este loop completamente, ¿no? Obviamente, validar no significa confirmar diagnóstico. O sea, si tu paciente dice, es que tengo cáncer porque me salió esto, pues no le estoy diciendo sí, claro que sí. O sea, solo le estoy diciendo, te duele, entiendo, no estoy como asociándome a su creencia, que puede ser incluso irracional. Solamente estoy dándole un espacio para que entienda el dolor, para que lo pueda hablar, para que lo pueda expresar. Porque luego
los seres humanos somos bien chistosos porque nos incomoda el dolor ajeno, ¿no? Y entonces es bien rápido así de, ay, bueno, sí, mira, tómate esto y ya. No, a ver, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Cómo te afecta? Y simplemente el poder tener estas conversaciones ya inmediatamente hace un efecto benéfico en la sensación de dolor. Así es que no confirmemos diagnóstico, pero sí es indispensable el poder validar al paciente. Imaginemos que despertamos todas las mañanas con un dolor en las articulaciones como si tuviéramos agujas enclavadas o que te falte la respiración como si tuvieras como algo pesado acá. Vas con el doctor y, bueno, explicas tu caso y el doctor te empieza a hacer estudios de laboratorio y de gabinete. De repente regresa al consultorio y te dice, buenas noticias, todo está perfecto, ¿no? O sea, no tiene nada, todo sale normal. Para alguien con dolor crónico eso no es una buena noticia, ¿no? Eso es una sentencia. Aquí entra de nuevo este término que es el gaslighting, ¿no? El gaslighting que ya hemos hablado en otros episodios, que es esta manipulación psicológica donde se hace dudar a la víctima de la cordura que tenga. Existe un término que se llama gaslighting médico. El gaslighting médico ocurre cuando un profesional de la salud minimiza, niega o descarta síntomas únicamente pues porque no están en un papel y diciéndole al paciente que todo está en la cabeza. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay una verdad incómoda en la ciencia. La medicina no lo sabe todo. Y existen ciertos sesgos. Uno de esos es el sesgo de los resultados normales. La medicina es muy buena para diagnosticar cuestiones como macroscópicos. Tumores, fracturas, alguna infección generalizada. Pero existen enfermedades como la fibromialgia, la fatiga crónica, la endometriosis, que ocurren en un nivel molecular del sistema nervioso autónomo o del sistema nervioso central o del sistema inmunológico. Y desafortunadamente los estudios normales de sangre no pueden descartar este tipo de enfermedades. Existe también un sesgo de género y de minorías, ¿no? Existe esta parte que se ha visto, y hay estudios que lo confirman, que las mujeres tardan hasta 3 a 5 años más en recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica que los hombres. Y siempre son diagnosticadas como estrés, depresión o ansiedad, ¿no? Y entonces sufren más. Claro. Precisamente, hijos, tantas cosas que decir. Adelante. Pero, literal, retomando esta charla ahorita de cómo es que los médicos intentamos nosotros precisamente diagnosticar. El tema es que la medicina está enseñada actualmente con una cierta forma en la que tenemos que encontrar una causa que esté provocando lo que el paciente sufre, ¿no? Y entonces en dolor es bien difícil porque el dolor es una experiencia. O sea, el dolor no solamente es la señal de que algo está mal, también es todo lo que va alrededor. La falta de sueño, los problemas sociales, o sea, el tener incluso una ganancia, o ganar poco, eso hace que nos duela más. O sea, la verdad es que está muy asociado a otras cosas. Entonces, lo que tendríamos que romper es precisamente este paradigma en el cual los médicos tenemos que encontrar una causa, porque la realidad es que hay veces que la causa no la podemos encontrar. Y en ese punto tenemos que ir a ver por qué le está doliendo al paciente, ¿no? O sea, si ya tus estudios salieron normales, si te hicieron exámenes de gabinete, tomografías, resonancias, estudios de conducción nerviosa y no tienes una lesión tampoco en los nervios, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, aquí el problema es que tenemos alteraciones en el procesamiento del dolor y precisamente ahí entran enfermedades bien complicadas como fibromialgia, dolor lumbar crónico, migrañas crónicas. Andy. Y aquí es el tema, ¿no? O sea, este tipo de dolores que no se pueden tratar, que es difícil de tratar con medicamentos, que lo primero que te dicen es, ¿sabes qué? Estás loco. ¿No? O sea, estás exagerando. Estás exagerando. No tienes nada. O quieres llamar la atención. Exacto. ¿No? La mayoría de las veces vamos por esto de tiene una ganancia secundaria, ¿no? Al tener ganancias secundarias, ¿qué es lo que quiere? Pues que le pongan más atención, que estén todo el tiempo con él, que lo mimen, que lo cuiden. Y no va por ahí. La realidad es que... O tal vez sí, pero no solo eso, ¿no? Claro, Sí. claro. Uh-huh. Pero no es una cuestión consciente. O sea, cuando la gente habla de ganancia secundaria, es como si yo voluntariamente Quisieras. estuviera eligiendo ese dolor para... O sea, nadie elige este tipo de cosas. Exacto. Realmente lo que queremos es que no exista, quitárnoslo, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces precisamente con los médicos tenemos que tener claro que tenemos que romper ese paradigma en el cual hay que encontrar una causa. Muchas veces no hay causa y entonces tenemos que ir a ver qué es lo que está afectando esas sensaciones. Ahora bien, hay otros tratamientos que se pueden utilizar, sí, exacto, pero hay que ver si este paciente tiene algo asociado, ¿no? Depresión, ansiedad, y precisamente cuando no encontramos o nuestro paciente no encaja en un diagnóstico, en un criterio en el cual podamos decir, bueno, tiene esta lesión o esto es lo que está mal en él, tenemos que ir a buscar si este dolor es generalizado, si está durando más de 3 meses, si es un dolor que no se comporta como alguna enfermedad en específico y comenzar a ver partes de tratamiento o puntos en los que lo podamos apoyar, ¿no? Y ahí entran otras cosas como la psicoterapia, la rehabilitación, no solo los medicamentos. Claro, que la medicina actual no tenga la tecnología para diagnosticar tu dolor no quiere decir que tu dolor no existe, ¿no? Vivir con dolor crónico ya es un trauma, ¿no? Y si a esto le sumamos a esta parte de un sistema médico que te da la espalda, pues se suma un trauma psicológico secundario, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en la mente de un paciente? Como bien lo dijo César, para empezar, empieza con la duda, ¿no? O sea, ¿será que me lo estoy inventando? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que soy una persona más débil? Y esto genera un problema de confianza con tu cuerpo impresionante, ¿no? Empieza la cuestión del aislamiento social. ¿Qué pasa? No tengo nada en cómo comprobar en un papel que yo tengo un diagnóstico. Entonces, pues, ¿cómo voy a cancelar planes sociales? ¿Cómo voy a pedir permiso en el trabajo si me está doliendo? Entonces, lo que hace el paciente es aislarse, lo cual aumenta la probabilidad de depresión y de ansiedad, y esto va a aumentar el dolor. Existe un estrés postraumático médico. O sea, ya te da pena ir con el doctor porque únicamente va a haber esta mirada de condescendencia o de repente de escepticismo, de decir, pues es que ya le dije que no tiene nada. O sea, ¿cómo que le está doliendo, no? Y ya de repente ir ahí ya es un trauma extra, ¿no? Y entonces este mensaje que queda implícito es, pues tu sufrimiento no es válido porque no puedo ponerle una etiqueta, ¿no? ¿Cómo vamos a validar a alguien al cual la ciencia nos da un papel en blanco y nos dice, pues no tiene nada? Para empezar, vamos a dividir lo psicológico de lo imaginario, ¿no? Todo dolor tiene un componente en el cerebro, tiene su inicio en el cerebro. Y claro que sí, la ansiedad o la depresión van a aumentarlos. Eso no quiere decir que el dolor no exista, ¿no? Tenemos que cambiar la narrativa médica. Un médico empático no dice, no tienes nada. Un médico empático dice, tus estudios estructurales están bien, lo cual es algo bueno, pero sé que estás sufriendo, sé que te está doliendo, entonces vamos a buscar la forma de que ese dolor disminuya, ¿no? Fíjate que hablar de dolor crónico también no nada más es hablar en lo individual. Siempre tenemos que asumirnos como seres sociales y claro que también va a afectar los contextos donde nos desenvolvamos. Yo ubico principalmente 3, que es el de familia e hijos, el de pareja y el de amigos. Aquí hay 3 puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un paciente cercano que tiene dolor crónico y es tener una comunicación abierta. Ese es el primero. ¿A qué me refiero con comunicación abierta? Carla hablaba de la validación que hay que darle, sí al paciente, pero es validación a su dicho del dolor, porque muchas veces yo he encontrado en consulta pacientes que tienen un dolor tremendo por años, pero tratan de no hablarlo con sus familiares. O sea, hacen estas citas con el médico, me acompañas y tal, pero en la cotidianidad no lo hablamos como para hacer que no existe o que existe menos, porque mi dolor crónico sé que también te puede afectar de alguna manera. Entonces, como primer punto es tener una comunicación abierta. Sí me está doliendo, sí está sucediendo, independientemente de si los estudios lo reflejan o no, sí existe ese dolor y sí siento yo como paciente de dolor crónico que lo puedo hablar porque tú estás también conteniendo el que yo lo diga. Lo otro es, pues sí, fomentar la validación, o sea, tú como familiar, como pareja de alguien que tiene dolor crónico, tienes que validar el dicho, porque finalmente la experiencia es individual, la experiencia es propia, pero se va a contener si tú puedes estar cerca de esa persona desde lo emocional. Y la otra, que es muy importante, el tercer elemento, es poder establecer límites muy claros en ese vínculo.
¿Por qué? Porque a partir de que existe un paciente con dolor crónico, va a haber cosas que van a cambiar. Pensemos nosotros en una pareja donde vamos a pensar que la mujer es la que tiene un dolor de este tipo. Bueno, pues los deberes y la carga que se tenga en la pareja en cuanto a actividades, en cuanto a cuestiones económicas, va a descansar más en una de las partes, en este caso en el hombre, y eso puede desembocar en el síndrome del cuidador. ¿Sí? O sea, puede haber realmente un desgaste muy importante, no nada más del tratamiento que está teniendo la persona que se denomina como paciente con dolor crónico, sino también en mí como pareja. Y la otra cosa que cambia cuando estamos hablando de una pareja es la intimidad. O sea, la cuestión, y no nada más estoy hablando de la cuestión sexual, pero también lo incluye. O sea, estos momentos donde antes podíamos estar tomando una copa de vino, estar juntos platicando, o sí ya el acto sexual. Cuando tienes dolor crónico, tú no eliges cuándo va a suceder este dolor, y claro que afecta. Y hay esto muy comúnmente que las parejas sienten o tienden a sentirse desconectadas en lo emocional, pero con la obligación de estar ahí, y entonces hay una cuestión ambivalente. Agradezco mucho el que estés acompañándome en todo este proceso, pero también por el otro lado, yo tengo un resentimiento porque te estoy acompañando en este proceso, pero me encantaría que el vínculo siguiera como siempre. Entonces, en cuestiones donde hay un paciente con dolor crónico, es fundamental, sí siendo pareja, pero seas familiar, hijo o amigo, que tengas un apoyo, y yo le apuesto mucho a la terapia de grupo. ¿Por qué a la terapia de grupo? Porque cuando eres compañía de una persona que tiene dolor crónico, crees que lo que tú estás viviendo es algo muy en solitario. ¿Sí? ¿Crees que tú, como si eres esposo y si estás como sosteniendo esta situación con tu mujer, sientes que tú estás exagerando, sientes que tú tienes que llevar eso? O sea, sientes que es tu obligación, y hay una tendencia a pensar que tu situación es única. Cuando vas a terapia de grupo, entiendes y normalizas muchas de tus emociones. O sea, entiendes que tener un poco de resentimiento va a suceder. Va a suceder, y que no está mal, que incluso es algo que puedes trabajar y que es parte de este proceso de perder el vínculo como lo teníamos antes. Pero para eso tienes que hacer un duelo. Lo que pasa con los hijos es diferente a lo que pasa con la pareja. Con los hijos, al ver yo a mamá, a papá enfermos y decayendo en esta cuestión física, yo llego a sentir o a experimentar una vulnerabilidad que antes no tenía. ¿Por qué? Porque jerárquicamente yo esperaría sentirme protegido o protegida por esa figura, y ahora no es así. Y los hijos empiezan a desarrollar muchísimo enojo, pero sabemos que el enojo muchas veces enmascara una profunda tristeza. Y los niños, si estamos hablando de niños pequeños, van a darse cuenta, porque son muy perceptivos de todo lo que sucede, aunque no se los expliquen, que ahí es donde entra este elemento que yo les hablaba, comunicación abierta. O sea, tú como mamá y como papá tienes que explicarle a tus hijos cuál es la situación que se está viviendo en casa. Tienes que explicarle a tus hijos que va a haber momentos donde mamá no puede cargarte porque le duelen algunas partes de su cuerpo, pero que va a haber otros momentos donde se sienta bien y ella lo va a fomentar. O sea, se tiene que hablar del dolor, no para que los niños comprendan, sino para que entiendan que hay una realidad y que ellos pueden hacer algo con esa realidad, y que cuando algo les duela también lo pueden hablar. Sí. Otra cosa que pasa es que van a tener que aceptar que su familia hoy va a ser diferente. O sea, hay un duelo porque los niños antes estaban acostumbrados a una cotidianidad que a partir de que hay una persona con dolor crónico va a ser distinta, porque muchas cosas van a estar en función de citas médicas, de ir a terapia o de hacer otro tipo de cosas que a ellos los puede tener en la sensación de estar a un lado. Para esto es importante, aquí con los niños probablemente no es tan viable el tener un grupo de terapia, pero sí un acompañamiento donde el niño pueda tener este espacio fuera de casa, no porque la casa sea un ambiente hostil, sino porque al final ahí es donde tenemos esta patología, donde él pueda tener este espacio seguro, donde hable de todo lo que le genera esta situación y todo se ha validado en este espacio terapéutico, ¿no? Lo que pasa luego con el círculo de amigos, a diferencia de los hijos y de la pareja que viven con la persona y que están más cercanos, es que empiezan a tener una incomprensión de por qué nuestro vínculo está cambiando. O sea, ¿por qué no puedes ir a pistear mañana si llevamos pisteando 3 meses? ¿No?
O sea, ¿por qué no puedes? Y me enojo y ya no vas a ser mi amigo. O sea, digo, no a ese grado, pero sí hay mucha cuestión de aislamiento y los amigos llegan a veces a no entender esta parte porque lo sienten personal. A ver, cuando tienes un amigo que tiene un dolor crónico, no es personal, el pedo no es contigo. Realmente está haciendo lo mejor que puede la persona con un dolor crónico para poder mantenerse a él, ya no digas sin el dolor, sosteniendo el dolor. ¿Sí? Otra cosa también es que los amigos empiezan a no tener compasión, hay una falta de compasión. La compasión, y siempre es muy importante especificarlo, no es lástima, ¿sí? La compasión es, no entiendo cómo te duele, pero sé que te duele y me duele. Me duele tu dolor. Entonces, cuando tú como amigo no tienes la capacidad de poder tener esta compasión, tu vínculo va a estar perdido. Y no va a estar perdido por el dolor que siente tu amigo, va a estar perdido por tu falta de sensibilidad al respecto. Y esto piénsalo también como pareja, como hijo. O sea, si tú no eres una persona compasiva, ese vínculo va a llegar a la destrucción, pero no por el dolor, más bien por una cuestión emocional. Claro. Y aquí es bien importante resaltar que una de las primeras cosas que tenemos que hacer, o sea, como médicos, y sobre todo en el manejo del dolor crónico, es la psicoeducación. O sea, de hecho, es lo que más evidencia ha demostrado que te puede mejorar el dolor. ¿Y de qué hablo? O sea, precisamente de enseñarle al paciente que su dolor es real. O sea, lo que están sintiendo es real. Que puede no estar en concordancia con estudios que muestren alguna normalidad, pues puede no estarlo. Pero sí que este dolor se siente y que le va a ocasionar alteraciones a muchos niveles, en distintas esferas. Y una vez que el paciente entiende que este dolor sí lo está sintiendo y que no es anormal que lo sienta, el paciente baja muchísimo su nivel de estrés. Esto ayuda a disminuir el malestar y a que el resto de las terapias que podamos planear con ellos funcionen. Entonces, ¿qué es lo más importante? Poderle enseñar de, bueno, a lo mejor en este momento no puedes hacer tales cosas, pero es importante que tomes iniciativa. Como cual hacer movimientos que te ayuden a mejorar tu calidad de vida, a mejorar tu movilidad, tener un momento para poder ver todas las emociones que hay alrededor de este dolor y entonces comenzar a trabajar en ellas. La otra es, ¿estás teniendo problemas en casa? ¿Qué tipo de problemas estás teniendo y de qué manera los podemos aceptar, ¿no? O cambiar? También problemas en el trabajo, problemas sociales es muy, muy importante porque todas estas situaciones pueden hacer que la persona se sienta aislada, que no se sienta comprendida y que desafortunadamente pues el dolor comience a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez estamos más estresados de ahora ya no salgo, ahora ya no hago nada, ahora estoy todo el tiempo mal, ya no estoy rindiendo en el trabajo y las personas comienzan a tener conductas que son desadaptativas. Dejamos de tomar medicamentos, comenzamos a estar inmóviles, comenzamos a ya no tener contacto con otras personas y esto solamente aumenta nuestro malestar. Que ahí es donde entra luego la depresión y la ansiedad, que está como junto con pegado. Es, ¿no? Un círculo vicioso completamente. Y justo, hablando de comorbilidades, ansiedad, depresión e insomnio son las principales comorbilidades psiquiátricas que vemos con gente que tiene dolor crónico. En especial la depresión, vemos que hasta el 60%, entre el 30 y el 60% de los pacientes que tienen dolor crónico pueden llegar a tener depresión y ansiedad hasta el 50%. O sea, es altísimo, sobre todo en pacientes que tienen fibromialgia, que tienen migrañas crónicas, que tienen fatiga crónica, que tienen dolor pélvico, también síndrome del intestino irritable, el tema de la endometriosis también, ¿no? Hemos de entender que el sufrimiento sostenido modifica el sistema nervioso central, o sea, sí está... O sea, no es nada más de que se siente diferente, o sea, hay un cambio a nivel neuroanatómico, ¿no? Entonces hay que darle como el peso que debe de tener.
hablando de neurotransmisores, pues finalmente la serotonina y la noradrenalina, pues ambas inciden tanto en la regulación emocional como en el control del dolor. Entonces, por eso vemos que muchas veces los medicamentos antidepresivos que habías mencionado hace ratito, como lo son la duloxetina, como son la venlafaxina, incluso la amitriptilina, pues ayudan mucho a... Como van junto con pegado la depresión y la ansiedad y el dolor crónico, pues estos medicamentos te van a ayudar, como son antidepresivos, te van a ayudar como a mejorar tanto el dolor como los síntomas tanto ansiosos como depresivos, ¿no? Definitivamente el dolor crónico te cambia la vida en muchos aspectos. Pues tienes una pérdida funcional, o sea, ya no vas a poder tener el tipo de vida que antes tenías. Tienes además, o sea, tiendes al aislamiento. Además, tienes problemas pues laborales, tienes problemas sociales, puede haber incluso disfunciones sexuales. O sea, ¿quién va a querer tener relaciones sexuales si todo le duele o algo le duele mucho? O sea, son mutuamente excluyentes el centro de placer y el estar sintiendo dolor. Entonces, pues estamos como constantemente retroalimentando y hay que ver que hay tratamiento, que se pueden hacer cosas, pero que no podemos tratar nada más el dolor, porque el tema de la ansiedad y la depresión y el insomnio van a estar ahí. Nadie puede estar bien si no duerme. O sea, nadie. Máxime, la gente que tiene dolor crónico, como lo decías, César, pues va a aumentar el no dormir bien, va a aumentar la sensación y la sensibilidad de todo el dolor, ¿no? Claro, y fíjense que, perdón que interrumpa, Sí, no. fíjense que algo que es bien interesante es que muchas veces las personas que acuden a consulta ni siquiera se han dado cuenta de estos cambios. Y les voy a decir, porque una de mis estrategias cuando empiezan a acudir conmigo es que hagamos un diario de dolor. No sé si han escuchado de esto, pero un diario de dolor es así como el journaling, que está bien demostrado que te ayuda para otros aspectos. Pero en este diario nosotros vamos... primero, hablando sobre nuestra enfermedad. ¿Qué tenemos? ¿Qué síntomas provoca? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Para que las personas sepan de qué se trata lo que está sintiendo. Pero además de eso, hacemos un registro de sus medicamentos para que los pacientes sepan qué utilizar, cómo se utiliza, qué efectos adversos puede tener y qué hacer en caso de que los medicamentos fallen, porque todos sabemos que los medicamentos pueden fallar o no ser suficientes, ¿no? El dolor me empieza antes de que me toque la siguiente pastilla. Eso es muy importante porque así las personas toman el control de su tratamiento, comienzan a decir, bueno, ya sé que si esto no me está funcionando, tengo como un seguro de vida, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que me moleste? Y a partir de ahí comenzamos a plasmar en el diario nuestros hábitos, qué es lo que va cambiando, qué si hacemos y qué no hacemos. Y fíjense que esto es muy interesante porque ahí es donde las personas se dan cuenta de, ¿sabes qué? Ya no estoy durmiendo bien, me estoy durmiendo muy tarde, me levanto en la madrugada o en las mañanas me despierto y no estoy descansado. ¿Qué otras cosas ocurren? Tengo alteraciones en el tránsito intestinal, comencé a evacuar mal, no estoy a gusto, siento disconfort, no me puedo mover. Fíjese que antes caminaba 2 cuadras y me he dado cuenta que de una semana para acá puedo caminar 1 y ya me está molestando. Y a veces suena muy tonto porque decimos, pues sí nos damos cuenta, pero muchas veces lo normalizamos tanto o estamos tan enfocados en otras cosas que no somos conscientes que no estamos viviendo con una buena calidad de vida. ¿Sale? Fíjate qué interesante esto que dices, porque sí, la gente que tiene dolor me ha tocado ver en consulta que lo viven como normal. Claro. Y dicen, ya me acostumbré. No es normal tener dolor y hay maneras de enfrentarte a él. Por ejemplo, yo tengo una lesión en la cadera y esta semana no hice yoga y me he dado cuenta que llevo 4 días con mucho dolor de cadera, cosa que ya no me había dolido las semanas pasadas, ¿no? Entonces, esto que dices como de poder hacer consciente qué hábitos están incidiendo e influyendo es buenísimo porque los pacientes pueden justo tomar el control de su dolor. Claro. Fíjate lo importante que es este tema y lo importante que bueno que lo traemos a la mesa porque tenemos que hablar de ya estos ven que temas. no querían hablar de este tema. Ya, qué bueno. Qué bueno que lo traemos a la mesa porque me estaba comentando César hace algunos días que estábamos platicando, pues que
este dolor ya no es visto como un síntoma, ¿no? Ya es No. visto como una enfermedad como tal, ¿no? Claro, y bueno, esto obedece a cuestiones mucho más políticas, pero la realidad es que qué bueno que ocurrió. Nosotros en el ámbito médico tenemos una clasificación de enfermedades, ¿no? Y esta clasificación nos ayuda precisamente para planear políticas de salud pública que impacten en las personas. Y precisamente ahora, al ser el dolor una enfermedad tan prevalente, se le dio una clasificación especial, ¿no? En esta nueva clasificación número 11 ya aparecemos como un tópico en el cual hay 7 tipos de dolor distintos en los que podemos incidir. Y esto ayuda bastante porque precisamente ahora los gobiernos o el sistema de salud puede planear la compra de medicamentos que ayuden para los pacientes que experimentan dolor. Y es que muchas veces en dolor crónico no solamente son analgésicos, vamos a hacer uso de antidepresivos o de otros adyuvantes que no necesariamente son analgésicos, pero que usados en cierta pauta terapéutica nos van a ayudar a disminuir el malestar. Muy interesante todo, ¿no? Ahora, bueno, vamos a imaginar algo. Se cae algo al suelo, te agachas y sientes un tirón acá en la espalda. Nunca me ha pasado. Horrible. ¿Qué hablas? ¿Cuántos años tienes? Te quedas congelado, ¿no? El cerebro te manda la señal o te manda el mensaje de no te muevas porque... No mames, ya nos rompimos. Exacto. No te muevas porque te vas a romper, ¿no? Sí. El problema aquí es que cuando ese dolor agudo se vuelve dolor crónico, ¿no? Y ese mensaje de no te muevas se queda grabado en la mente, ¿no? Meses después, ya pensar únicamente en inclinarte ya te genera un dolor, ya te genera un estrés, ya te genera taquicardia. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor no se conoce mucho, pero que es un enemigo muy importante en el mundo del dolor crónico, que es la kinesiofobia. La kinesiofobia viene del griego kinesis, que significa movimiento, y phobos, que significa miedo, ¿no? Es el miedo excesivo, irracional y debilitante de realizar algún movimiento o alguna actividad física debido a la sensación o al pensamiento de que te vas a volver a lastimar. Es una respuesta que evolutivamente tiene sentido, ¿no? Si te duele algo, si te rompiste el tobillo, pisar sobre el tobillo, pues te va a doler más, entonces no pises sobre él, ¿no? Pero aquí, en el mundo del dolor crónico, el sistema de alarma, recuerden, está descalibrado. Entonces, el tejido puede que ya haya sanado y el tejido va a seguir doliendo de todas maneras. ¿Por qué evitar movernos nos va a doler más? Existe este círculo vicioso del desuso, ¿no? Existe una atrofia. Lo que no se usa se atrofia. Exacto, lo que no se usa se Aplica atrofia. para Entonces, cuando dejas de mover un brazo, dejas de mover la espalda, pues por supuesto que se van a atrofiar los músculos, los tendones van a perder elasticidad, las articulaciones se van a volver más rígidas. Y después, cuando quieras volver a moverte, pues aquí sí va a venir más dolor. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que hacer el doble de trabajo. Hay una neuroplasticidad maladaptativa, ¿no? O sea, al cerebro no le gusta no tener información acerca de una zona que no estás moviendo. ¿Y cómo va a ser esto? Pues va a aumentar la ganancia del volumen del dolor. Entonces te voy a mandar más dolor porque no estoy viendo que haya un movimiento por ahí. Maldita sea. Y va a hacer que te duela más. Entonces, ahí lo que decía César hace rato, te vuelves un detector hipervigilante de cualquier tipo de amenaza. Entonces, cualquier torcidita, cualquier rugidito, ya no va a ser una cuestión normal, ¿no? Ya se va a volver algo catastrófico. Entonces, si el problema está en la mente y en el cuerpo, el tratamiento no puede ser físico únicamente, ¿no? Entonces, de nada sirve que un rehabilitador le exija a un paciente que está muriéndose de miedo a levantar una pesa para ahí volver a recuperar la movilidad, ¿no? Aquí es donde esta magia ocurre, ¿no? Cuando se unen especialidades como la algología, la rehabilitación y la psicología. Entonces, aquí la herramienta de oro se llama exposición gradual. Lo mismo que hacemos cuando le tenemos miedo a las arañas, a las alturas, pero aquí enfocados al movimiento. ¿Cómo va a funcionar este proceso? Por etapas. El paso 1 es identificar los movimientos maladaptativos o esos movimientos prohibidos. El terapeuta y el psicólogo se tienen que sentar con el paciente y hacer una lista de aquellos movimientos que más miedo le generen, ¿no?
ya sea agacharse. Perreo intenso. Ya sea agacharse. Híjole, le temo muchísimo yo. Sí, son los movimientos prohibidos, no los pasos Ajá. prohibidos. Lo único prohibido aquí son estos pasos. Entonces, vamos a hacer una lista de qué es lo que te da más miedo, qué es lo que te duele más. Agacharte, caminar un par de cuadras, levantar unas bolsas. Vamos a pasar al paso 2, que es desarmar esa amenaza. Esta parte de la reeducación, esta parte de la psicoeducación. Por supuesto, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda muchísimo aquí para disminuir pensamientos catastrofistas. Y entonces vamos a hacer que el dolor, y vamos a enseñar al paciente que el dolor no es igual a daño, ¿no? Entonces, puedes sentir el dolor, pero eso no quiere decir que algo malo esté pasando. Y el paso 3 es entrar en la zona segura. Vamos entonces a enfocarnos a movimientos con versiones microscópicas. Si te duele agacharte, vamos a empezar poquito a poquito. Vamos a hacerlo sentados en una silla, vamos a hacerlo pocos centímetros, vamos a respirar bien, vamos a mantenernos tranquilos, vamos a enseñarle al cerebro de que aquí no hay peligro, que tú estás seguro. Y semana a semana vamos a ir aumentando la distancia, la complejidad del ejercicio. Recuerden que el dolor les quitó el movimiento, pero el miedo es los que los mantiene encerrados. Recuperar tu vida no significa que el dolor desaparezca por completo, significa empezar a moverte de una forma cuidadosa, amorosa y progresiva para que ese dolor pierda el poder sobre ti. Tu cuerpo está diseñado para moverte. Estamos diseñados para abrazar, para estirarnos, para agacharnos. Pero aquí tienes que recordar que tu cuerpo no está roto, está asustado, ¿no? Entonces, al miedo no se le combate a la fuerza. Se le enseña y se le dice paso a paso que ya no hay nada de peligro. Es que hablas bien bonito. ¿Nunca has pensado en ser escritor o así? ¿No? Bueno, ya es suficiente con lo que es. Bueno, vamos a hablar del duelo ahora. Se piensa que cuando hay un paciente con dolor crónico, el duelo que tiene es solo uno a su estado de salud en equilibrio. Y la realidad es que lamentablemente no es ese nada más. O sea, hay duelos constantes que se van viviendo y que se van viviendo de acuerdo a cada etapa de lo que le acontece. Hay duelos que inciden, por ejemplo, en la identidad y en la autonomía. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, por cuestiones de dolor, ya ir a trabajar o no puedo hacer actividades que antes realizaba, mi identidad se va a basar en ese dolor. Yo hoy me voy a convertir en lo que me duele. Esto es algo que es muy importante trabajar en psicoterapia. No eres tu dolor. Tienes dolor, convives con tu dolor y en algunas ocasiones te acompaña tu dolor, pero no eres eso, porque ahí se pierde bastante identidad. Y claro, pierdes autonomía, o sea, hay días que vas a tener impredecibles en ese sentido y vas a tener que adaptarte a las capacidades que vayas teniendo de acuerdo al episodio o al proceso en el que estés. Otro duelo que hay es muchos planes a futuro. Los seres humanos tenemos una tendencia a estar planeando, a tener objetivos de vida y de acuerdo al dolor que tú tengas o de acuerdo al manejo que tengas de este dolor, vas a tener que parar algunos planes y eso causa muchísima frustración. Ese es otro duelo que vas a tener que trabajar. Incluso si yo no, cosas tan simples y no como no puedo ir a la graduación de uno de mis hijos porque estoy impedido para eso. Fíjense nada más si a estos duelos que tiene que hacer un paciente con dolor crónico, luego le aunamos que en México no tenemos esta accesibilidad de manera adecuada, pues eso se complica y hay factores sociales que también van a determinar que no salgamos o que se intensifiquen los duelos que vivimos cuando tenemos dolor crónico. Y otro duelo muy importante cuando hay un paciente así es el duelo a sus relaciones sociales. O sea, no nada más hablando de pareja, no nada más hablando de amigos, hablando de la familia extendida, de compañeros de trabajo. O sea, cada vez voy a tener más imposibilidad o voy a creer que tengo más imposibilidad para relacionarme desde, y lo pongo entre comillas, desde la normalidad con los demás. Porque cuando yo soy un paciente con dolor crónico, hay una tendencia de los demás a, si me ven, si platican conmigo, hablar de eso, pero en forma de lástima. ¿Y cómo vas con eso? Sí, a ver, platícame a qué consultas has ido y así. Y entonces
Si tú ya te identificabas únicamente como ese dolor, convives con alguien más, hay esta pregunta, y en lugar de creer que puedes realmente olvidarte por un rato de tu dolor y relacionarte con los demás como antes lo venías haciendo, pues esto también va a ser un duelo y las personas, como lo hemos dicho anteriormente, van a estar aislándose hasta el grado de que muchos, no puedo decir la mayoría, pero muchos pacientes con dolor crónico evitan cualquier tipo de interacción social que no sea obligatoria. Obligatoria me refiero a con las personas que viven. Ahora, todo duelo tiene sus fases. Hablar del duelo en las personas que tienen dolor crónico es hablar principalmente de 4 fases. La primera va a ser el shock y la negación de que tú tienes esto y que no va a ser una cuestión aguda, que la vas a resolver y que vamos a continuar como siempre. No, el shock de decir, voy a tener realmente que aprender a vivir con esto. Y después de eso decir, ¿hay formas en que esto pueda ser solucionable? No puedo estar enfermo de esto, me voy a negar al dolor. Y cuando te niegas al dolor, pues no tienes capacidad de afrontarlo y es más tardía la recuperación o lo que puedas ayudarte en esto. Después va a venir la ira y la frustración. Como en cualquier duelo, hay un momento de mucho enojo. Te enojas porque a ti, específicamente a ti, habiendo tanta chingada población en el mundo, te tocó a ti vivir esto. Lo llegas a sentir como una cuestión injusta, ¿sí? Muchas personas relacionan yo siempre he sido una buena persona, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Porque así es la vida y porque la vida jamás nos ha dicho ni nos ha garantizado que es justa. Después de todo esto tiene que venir y sí tienes que pasar por un proceso donde te pongas triste y se vale, donde te llores a ti mismo, donde te llores en 2 niveles tu dolor, en tu dolor físico y en tu dolor emocional. Si tú no asumes que hay un dolor que te está embargando, si no lo verbalizas, difícilmente lo vas a poder digerir y lo vas a poder compartir para que esto sea más llevadero. Y al último va a llegar la aceptación. La aceptación tiene que ver no con rendirte y no con darte por vencido, todo lo contrario, tiene que ver con integrar esta nueva situación a tu vida y a partir de este acompañante que vas a tener, poder adaptar lo que haces, lo que hacías y entonces procurar darte una calidad de vida importante en ese sentido. ¿Cuáles van a ser los recursos de afrontamiento para esto? Sí o sí, el apoyo psicológico. O sea, César nos está hablando de que al tratar el dolor crónico tiene que ser de una manera multidisciplinaria. No nada más puede ser el médico el que lo haga, no nada más puede ser el psicólogo. Tiene que haber realmente un conjunto de profesionistas que estén en la sensibilidad de lo que es el dolor a todos los niveles para poder incidir en la calidad de vida. Otra es, o cómo lo vas a afrontar. Primero, tú validando tu dolor, validando que existe, validando que es cierto y como lo decía anteriormente, comunicarlo abiertamente. Entre más tú puedas verbalizar lo que te sucede en el mundo interior, vas a poder digerirlo. Y cuando hablo de digerirlo es segmentarlo, ponerlo en las cajas emocionales correctas para que no pese tanto. Y la última, y a la que hay que apostarle mucho, es a la educación familiar, a la educación de las personas que están cerca de alguien que tiene un dolor crónico. Las personas, los familiares también tienen que informarse sobre ese dolor. Si estamos hablando de endometriosis, no nada más la paciente tiene que saber qué es lo que sucede de pe a pa. El marido también tendría que estar capacitado para acompañarla a las consultas y no acompañarla como aquí yo te voy cuidando la bolsa. No, es yo me empapo y me involucro de todo lo que tiene que ver con el padecimiento, porque quien tiene la información tiene la posibilidad de hacer cosas y de contener al paciente que tiene un dolor crónico. Claro, y es que esto es súper importante porque a final de cuentas la manera en la que tenemos que repensar nuevamente el tratamiento es como si fuera un continuo, ¿no? En el cual tenemos que hablar no solamente de medicamentos, nosotros los médicos, sino también la parte física en cuanto a rehabilitación y movilidad, la parte emocional y ahí entran muchas cosas más, también la parte espiritual que también nos ayuda bastante, ¿no? El fortalecer y fomentar la resiliencia ayuda muchísimo
muchísimo a que las personas podamos transitar esto, ¿no? Yo siempre les digo que cuando hablamos de dolor crónico tenemos que imaginar un equipo bien grande en el cual no solamente hay médicos, psicólogos, rehabilitadores, enfermeras, sino que tenemos que hacer equipo con el paciente y todos tenemos que formar parte para poder conocer más sobre nuestra enfermedad y que nuestra familia y los seres queridos que están alrededor también sepan qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Y precisamente a través de ciertas terapias como la terapia de sensibilización, en la cual nosotros vayamos perdiendo como esta importancia, ciertos estímulos, podamos lograr una mejor calidad de vida, ¿no? Y ser cada vez más funcionales. Y sí es muy importante transitar acerca sobre el duelo, sobre toda esta pérdida de cosas que vamos a tener en el transcurso para lograr llegar a nuestra nueva realidad, ¿no? Y aquí entran muchas cosas que pueden reestructurarnos cerebralmente, ¿no? Tipo de terapias como mindfulness, en la cual... Justo. Yo quería justo hablar del mindfulness, que maravilloso que lo hayas traído. Ha habido muchísimos estudios al respecto, que todo el proceso de meditación, de ejercicios de relajación, y en concreto el mindfulness es esta capacidad como de poner atención a tu cuerpo, disminuye muchísimo la sensación de dolor y incrementa o mejora más bien los temas tanto ansiosos como depresivos. En concreto, ¿cómo el mindfulness funciona? Pues, o sea, tú te vas a poner a voltear a ver tu dolor, literal. O sea, digo, no literal con los ojos, sino me refiero como a describirlo en tu cabeza. Me duele justo en la cadera, en donde tengo la ingle, y es un dolor que es como un piquete. O sea, como describirlo tan ampliamente y respirar profundamente sintiéndolo. No solo es hablándolo, sino el poder como expresártelo, pero para ti, o sea, no nada más para afuera. El describirlo, como desmenuzarlo completamente, te da la sensación también de poder, te da la sensación de control sobre ese dolor y te permite experimentarlo desde otro lugar con mucho más agencia, ¿no? Claro, precisamente mindfulness es una de las terapias que más utilizamos nosotros y el mindfulness como tal nos ayuda a poder ver este dolor sin juzgarlo, ¿no? Sin poderle dar etiquetas que a final de cuentas hagan que nuestro sistema nervioso se active más y el dolor se intensifique. Entonces hay distintas maneras en las cuales podemos lograrlo. Precisamente nosotros tenemos que valorar qué tipo de personas somos, ¿no? Si somos personas que sentimos más nuestras sensaciones internas o personas que podemos estar más en contacto con el exterior. Y dependiendo de eso va a haber algunas técnicas que nos van a servir más. Un ejemplo bien sencillo que yo les pongo a los pacientes es, a todos nos ha ocurrido que alguna vez nos estamos orinando y cuando estamos así ni siquiera pensamos en ninguna otra cosa, solo de me estoy haciendo pipí. Precisamente eso ayuda a poder estar en contacto precisamente con nuestras sensaciones del cuerpo y poder sacar todo el exterior, ¿no? Y habemos otras personas que también en algún punto podemos estar más en contacto con las sensaciones exteriores de manera que tenemos algún golpe o alguna sensación y ni siquiera lo sentimos porque estamos tan enfocados en otras cosas que no sentimos el dolor. Entonces, todas las personas transitamos entre uno y otro sensación. Entonces, hay que ver cuál de estas es la que más se adapta para nosotros y a partir de ahí comenzar a hacer ciertos ejercicios, ¿no? A lo mejor ejercicios de respiración, a lo mejor ejercicios de sensibilización de partes de nuestro cuerpo o incluso otro tipo de estrategias que nos ayuden a enfocarnos en cosas más afuera y hagan que nuestro dolor disminuya. Precisamente la gran ventaja de mindfulness es que cuando lo utilizamos de manera constante, porque esto es hacer una práctica, ¿no? No te va a salir muchas veces a la primera, sino que con la práctica constante, esto va a ayudar a que nuestro cerebro se reorganice y precisamente la neuroplasticidad o estas nuevas conexiones que son aprendidas van a ayudar a disminuir el malestar, ¿no? O sea, hagan mindfulness. Claro. Hagan mindfulness. Pero hagan todo lo demás, ¿no? Ajá. Porque No, luego claro. la gente sí reemplaza muchas cosas que tienen que ver con la medicina con este tipo de terapia. O sea, háganlo, sí, padrísimo, en la mañana, muy bien, la yoga, lo que ustedes quieran, pero no dejen todo lo demás, ¿no? Claro.
Ok, empezamos a concluir, Basti. Yo, para concluir, quiero hacer una pregunta que es como un bonus, la pregunta bonus, ¿sí? Que sí está relacionada, pero pues es un bonus, ¿verdad? Ya fuera un poco del dolor crónico, ¿cuál es la explicación médica a que haya dolores que causen placer? Se la pusiste complicada. O sea, la Súper explicación difícil. médica que, digo, pues tú eres del dolor, ¿no? Oye, dices, César, bueno, si quieres se la del estudio. Ay, para la ajá. próxima. Creo que tiene bastante que ver con que a final de cuentas nuestro cerebro también tiene sistemas de recompensa, ¿no? Y entonces estos sistemas de recompensa están dados por un sistema endocannabinoide y por un sistema opioide endógeno, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos dolor, a la vez de que estos neurotransmisores generan inflamación y dolor, también generan liberación de ciertas hormonas que nos producen placer, como oxitocina o ciertos opioides y cannabinoides que precisamente disminuyen, funcionan como una retroalimentación, por decir así, para poder bajar un poco la sensación dolorosa. Entonces, estoy aquí inventando un poquito. No, Pero muy creo bien, que sí. También claro, puede haber sí. personas que tengan más liberación de estas hormonas cuando tienen una sensación dolorosa. Otra explicación también puede ser que, por decir, cuando las personas tienen conductas en las cuales se cortan, ¿no? El poder trasladar tu dolor emocional a un dolor Sí. físico ayuda a que eso libere un poco tu estrés y entonces el dolor disminuye. No, y lo hace ¿sabes? tangible también. Exacto. ahí. Ajá, Ok. lo puedes ver, lo puedes sentir. Ándale, se la pusiste difícil, pero... ¿Qué tal? Carla. Muy bien, gracias. Ay, el dolor te puede imposibilitar, pero no te define. O sea, hay especialistas, hay toda una subespecialidad de esto. Acércate a los que pueden ayudarte. No tienes que vivir siempre con dolor. Podemos ayudarte a replantearte y reposicionarte ante ese dolor, aunque no se vaya a quitar literal. O sea, aprender a vivir con él desde otro lugar. Acércate a los que pueden ayudarte, porque vivir con dolor y solo sufrirlo solo está muy gacho. César, ¿algo que quieras concluir? Pues muchas gracias primero por Al la invitación. Creo que sí es muy importante mencionar que el dolor, como ya lo mencionó Carla, no lo tenemos que sufrir, ¿no? Va a haber muchas ocasiones en las cuales el dolor no lo podamos aliviar, pero sí hay manera en que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Y la otra es, las personas que sufren de dolor crónico, no es solamente con medicamentos el tratamiento, hay que hacer una adecuada investigación de qué es lo que está ocurriendo alrededor de ese dolor y de qué manera podemos mejorarlo. Hay múltiples estrategias que no necesariamente son medicamentos y que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, sí es muy importante que todo esto sea evaluado de una manera muy adecuada, porque precisamente el dolor, al ser tan subjetivo, es muy fácil que se pueda malinterpretar y es muy fácil que los médicos que no están en contacto con este término, con los tratamientos actuales, pues solo te brinden medicamentos y a final de cuentas esto Paracetamol. te Sí, solo provoque. te paracetamol. Paracetamol, exacto. No. Y esto al final va a hacer que tu dolor se perpetúe y que incluso pueda aumentar, ¿no? Claro. Oye, César, Gracias. perdón, Rodrigo. ¿Te encontramos aquí en San Luis o tenemos que ir hasta los Méxicos para...? No, yo estoy ahora en San Luis. Justo mi consultorio está enfrente de la iglesia de San Miguelito, entonces ahí estoy atendiendo pacientes. También veo pacientes a domicilio, ¿no? Tengo muchos pacientes que no se pueden mover y desafortunadamente pues hay que ir a verlos a casa, ¿no? Pues aquí ya tienes 2 pacientes nuevos, ¿eh? Sí. Compártenos tus redes de una vez. Sí. Ok, doctor César Sánchez en Instagram y en TikTok. Deberías ponerle César No Pain. Así. Bueno, No pain, no gain. como hemos visto hoy, entonces el dolor no es una debilidad de carácter, es una realidad neurológica, un sistema nervioso que aprendió a vivir en un estado de alarma permanente. Pero si el cuerpo y el cerebro tienen la capacidad de aprender a doler, también tienen la capacidad de aprender a sanar. Entonces recuerden, tu dolor es real,
pero tu capacidad de recuperar tu vida también lo es. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias, César. Un Muchas placer que gracias, nos hayas César. acompañado. Gracias. Esperemos que nos acompañes de nuevo próximamente. Y gracias a todos por escucharnos, por vernos. Recuerden YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, TikTok, Facebook, Instagram, Electra Coppel. y demás. Y no paracetamol. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.